Hace años un pastor contó la siguiente historia. Un hermano llegó con aquel pastor y le dijo: pastor, mi hermano ya no me habla, mi hermano en Cristo ya no me habla. Entonces el pastor preguntó: pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué es que ya no te habla? Y le dijo a aquel hombre: la verdad es que intenté convencerlo de una situación que yo estaba viendo, y verdaderamente tenía razón en lo que yo estaba observando, en lo que le estaba diciendo, pero ya al revisar lo que sucedió y al revisar lo que había pasado, me di cuenta que la forma en que lo hice, la forma en que se lo dije, no fue la adecuada. Sinceramente no se la dije en amor. Y entonces aquel hermano ya no me habla. Había ganado el argumento, había demostrado mi conocimiento, había expuesto mi lógica, pero la relación se destruyó. No porque hubiera estado equivocado, sino porque había usado la verdad sin amor. Mi amada iglesia, hay algo peor que estar equivocado. Hay algo peor que estar equivocado, y es tener la razón y usarla para herir a tus hermanos en Cristo en asuntos de opinión. El día de hoy vamos a pasar a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, y vamos a ver precisamente a un estrato de la congregación que sabía mucho, o al menos un estrato de la congregación que tenía razón en las cosas que estaba diciendo. Sabía distinguir, sabía argumentar, sabía debatir, pero que a este estrato de la congregación de Corintios había perdido lo más importante. Había perdido una enseñanza de lo más importante. El conocimiento sin amor va a destruir relaciones, va a destruir la iglesia. Y me llama muchísimo la atención porque cuando había hecho las lecturas preliminares de este capítulo, yo pensé que íbamos a hablar de ciertas cosas, pensé que íbamos a hablar y a dar una introducción a todos los elementos que tienen que ver con la libertad de la conciencia y la libertad en Cristo, pero me topé con algo mientras estaba estudiando el pasaje, y es que sí vamos a ver una introducción ante los elementos de la conciencia y la libertad en Cristo. Pero antes de ver esto, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, va a sentar las bases para que podamos precisamente dirimir, para que podamos observar, para que podamos ver cómo es que nosotros podemos hablar con nuestros hermanos en Cristo en asuntos de opiniones, no en asuntos de pecado. En asuntos de pecado ha quedado bastante claro en predicaciones anteriores y en años anteriores también, que en asuntos de pecado evidentemente tenemos que hablar con los hermanos, decir la verdad en amor, y tenemos que esperar en el Señor para que esos hermanos se arrepientan de sus pecados. Pero aquí, cuando estamos hablando de la libertad de conciencia y de la libertad en Cristo, estamos hablando de asuntos de opiniones, y en medio de estas opiniones puede haber opiniones verdaderas y puede haber opiniones que tengan razón, y puede haber opiniones que no las tengan, que no tengan razón. ¿Y cómo es entonces que debemos de tratar estas opiniones? El apóstol Pablo nos va a decir el día de hoy. El apóstol Pablo va a atacar un elemento del corazón humano, va a atacar la arrogancia del ser humano, va a atacar el orgullo del ser humano, va a atacar precisamente la soberbia en el corazón de los cristianos, porque hay cristianos que quieren a fuerzas tener la razón, no importa cuántos hermanos pisoteen en el camino. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 6. Mientras ustedes lo encuentran, hermanos, recuerden que hemos estado hablando en esta carta acerca de una iglesia que estaba dividida por completo, en diversos términos. Dividida porque unos querían ir con Pablo, otros querían ir con Apolos, otros se creían del equipo de Pedro y otros se creían del equipo de Cristo, y estaban empezando a dividir a la congregación, unos para un lado, otros para otro lado. Recordemos que la congregación de Corintios, mis hermanos, no era muy grande. De hecho, era una congregación más o menos como nosotros, entre 50 a 80 personas más o menos. Dentro de esa congregación había personas
letradas, personas estudiadas, personas que elevaban el conocimiento y decían, no, hombre, este Pablo predica bien aburrido, yo no quiero a Pablo, yo prefiero a Apolos. Ay, la retórica que tiene Apolos, la forma en que nos habla es preciosa. Y otros, no, pero Pablo es el apóstol de Jesucristo, entonces tenemos nosotros que escuchar a Pablo. Y empezaba a haber una división unos con otros elevaban el conocimiento, otros lo tenían en menos, otros estaban permitiendo que hubiera pecado dentro de la iglesia y no lo estaban corrigiendo, no estaban hablando con aquellos hermanos que estaban cometiendo pecado dentro de la iglesia. Tenían una gran confusión respecto a la sexualidad humana. Algunos de ellos se dejaban influenciar por el pecado de la sexualidad. Algunos de ellos no sabían qué era el matrimonio como tal. Y Pablo entonces tiene que hablar el capítulo 7 sobre la soltería, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre el nuevo matrimonio. Y el día de hoy, hermanos, pasamos a otro tema. Y lo que yo quiero que recuerdes de toda esta predicación es lo siguiente: ama a tu hermano en Cristo. Ama a tu hermano en Cristo. Sobre todo al hermano difícil. Ámalo. Sobre todo al hermano difícil. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y leemos el versículo del 1 al 3, capítulo 8 de 1 de Corintios. Dice así la palabra de Dios, lo leemos todos juntos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pueden sentarse, hermanos. Lo primero que vamos a ver aquí va a ser el conocimiento más importante. El conocimiento más importante. Y comienza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. A ver, nosotros, hermanos, no tenemos un contexto histórico como el que lo tenían ellos. Imagínate lo siguiente. Eres un padre, es una madre de familia. Y tú tienes a tu papá. Entonces tu papá, sí, en aquellos tiempos, sí, él veneraba a Apolos. Apolos para él era el dios más grande de todos y él veneraba constantemente a Apolos. En Corinto, mis hermanos, los sacrificios a los ídolos era algo de cada esquina, era algo muy común, era algo a lo cual tu primo, tu amigo, tu gremio te invitaba para que pudieras tú comer de aquellas comidas. Era algo muy normal para ellos en su cultura. Imagínate lo siguiente: tú tienes a tu padre y tu padre te hace una invitación. Oye, hijo, oye, hija, te invito porque el día de mañana vamos a hacer un sacrificio para Apolos. Tú pues no conoces a Cristo, no conoces del Señor, estás en esa cultura, dices, claro que sí, papá, yo te acompaño. Entonces llega el día siguiente, te levantas, agarras a tu familia, porque tenían que ir en familias, vas con tu familia y llegas. Cuando llegas al templo de Apolos, no te pasas para adentro, sino que la parte de afuera, viéndolo de frente, al lado derecho, te ibas a ese lado. Allí iba a estar el sacerdote de Apolos. Iba a estar un altar de sacrificio ya con el fuego encendido. Iba a haber una oveja, un cabrito, hasta pescado sacrificaban. Entonces ahí iba a haber todo eso. Iba a estar vestido, si era un corderito, iba a estar vestido el corderito con elementos llamativos de colores. Y comenzaban entonces a invocar a la deidad, echaban a aquel lugar agua, salía a aquel lugar humo, después el sacerdote o un ayudante rápidamente mataba al animal, el sacerdote comenzaba a quitar la piel, comenzaba a repartir las partes, una parte para el dios y tenía que chamuscarse todo, una parte para el sacerdote y otra parte, adivine para quién ustedes, ¿para quién creen? Para la familia, para los invitados. Entonces a los invitados se les entregaba una parte. El templo de Apolos tenía, por ejemplo, unos restaurantes, pongámoslo así, restaurantes abiertos, al aire libre. Entonces cuando terminaba aquello, cuando ya se terminaba el sacrificio de que tu papá te había invitado, pasabas al restaurante, digámoslo así, había lugares para que se sentaran, una especie de mesa también para que comieran. Pasabas al restaurante y te servían la comida que habían sacrificado. Allí te la servían. O si no, te la entregaban para que te la llevaras y te la comieras con tu familia en tu casa. O si no, la familia simplemente decía, no me la den a mí, dénsela a los pobres. Entonces se llevaban todo eso y la vendían en un mercado, aquella comida sacrificada
a los ídolos. Ahora imaginemos lo siguiente: tú ya eres cristiano, encuentras al Señor, te hablan de Cristo, te hablan de su salvación, te hablan de la estructura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tú ya sabes que a Dios no le gusta la idolatría. Tú sabes que Dios prohíbe la idolatría. Tú sabes lo que Dios tiene que decir sobre la idolatría. Ya eres cristiano, ya eres creyente, y de repente otra vez te llega una invitación de tu papá. Entonces entras en un dilema moral, entras en una situación: ¿qué hago? ¿Voy al templo de Apolos? ¿Estoy allí sentado? ¿Me espero a que hagan aquel ritual? ¿Me como la carne sacrificada a los ídolos? ¿Qué hago? Bueno, tú eres un nuevo creyente, entonces vas a tu iglesia, que es la iglesia de Corinto, esa iglesia que tiene un montón de problemas. Vas y al primer hermano que te encuentras le preguntas: oye, fíjate que, pues como tú sabes, aquí tenemos nosotros que comer comida sacrificada a los ídolos, pero no sé si esto es correcto o es adecuado. Y entonces el hermano te dice: mira, tú debes de saber lo siguiente. Aquí hace unos años nos llegó una carta. Sí, ¿de dónde? Nos llegó una carta de Jerusalén. Fíjate lo que dice la carta. Y le lee lo que dice Hechos capítulo 15 versículos 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. ¿Escucharon eso? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Entonces le dices al hermano: eso es lo que nos llegó de allá de Jerusalén, pero aquí tenemos dos posturas en la iglesia. Te voy a decir mi postura y te voy a decir la postura que tienen otros hermanos dentro de la iglesia. Mi postura, dice el hermano, le dice a este hermano que le está aconsejando, mi postura es que este mandamiento que nos mandaron de Jerusalén es flexible. O sea, si bien no debemos de ir a los cultos paganos, no debemos de participar de los rituales paganos, sí puedes ir con tu familia al restaurante y comer, ahí al restaurante del templo y comer. O puedes ir con tu familia, si se van a llevar esa comida, a comer la comida allá con tu familia. O si quieres también, y al final del día quieres comprar esa comida, pues te compras esa comida. Puedes comer de esa comida sin problema, pero no participes del ritual. Y ahora te voy a decir cuál es la postura de los otros hermanos dentro de Corinto. La postura de los otros hermanos de Corinto, mira, la verdad es que son bien rígidos. Son bien rígidos. Te voy a decir cuál es. No te acerques a esa comida. No te acerques con tus familiares a participar de esa comida, ni la compres tampoco en el mercado. Ya tú toma tu decisión. Bien, entonces mis hermanos, a Pablo cuando les llega la carta, ustedes deben de recordar que hubo una sección de los hermanos que le mandaron una carta, pero aparte hubo otros hermanos que mandaron otra carta, que eran los de Cloé, mencionándole no solamente las preguntas que ellos tenían, sino también ciertos elementos de desorden que había dentro de la iglesia. Se la mandaron al apóstol Pablo y le hicieron esta pregunta: oye, la verdad es que estamos divididos en la iglesia, tenemos diferentes formas de pensar respecto al tema del sacrificio a los ídolos. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Y es que aquí, hermanos, es lo que le estoy diciendo. Uno pensaría que el apóstol Pablo va a hablar de algo, pero no va a hablar de eso. Va a hablar de algo más importante. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, fíjense lo que dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y uno dice: ¿qué caray? Pues que pregunté, ¿no? Pues que le dije yo al apóstol Pablo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y uno podría preguntarse eso: oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿por qué partimos no desde una respuesta a la pregunta que te estoy dando, sino partimos desde el conocimiento? ¿Qué está pasando aquí? Miren, hermanos, en la iglesia de los Corintios había personas letradas, sabían de filosofía, sabían distinguir cuestiones lógicas, sabían argumentar, sabían debatir, conocían de diversos temas. Pero había un problema.
eran arrogantes, eran orgullosos, eran soberbios. Era arrogancia que se levantaba y se exaltaba por encima de los demás. Era arrogancia que pisoteaba a los demás. Y Pablo reprende esa actitud. Reprende esa actitud. Aquí hay que hacer una distinción interesante. ¿El conocimiento es malo? De acuerdo con este pasaje, ¿el conocimiento es malo? No. No, de hecho el conocimiento no lo es. De hecho a nosotros como cristianos se nos llama a que conozcamos, a que aprendamos, a que memoricemos, a que leamos, a que seamos cristianos letrados. No, ese no es el problema. El problema es la actitud del corazón. Cuando el conocimiento infla a la persona. Cuando el conocimiento hace cebollones. Cuando el conocimiento engrandece a las personas y se utiliza el conocimiento para aplastar al otro. Ese es el problema. Y eso es lo que está aquí el apóstol Pablo trabajando. El orgullo y la soberbia que se ha producido en el corazón de los corintios. El orgullo y la soberbia que ha llevado a los hermanos a ver a otros cristianos por encima del hombro. A ver otros cristianos como menos, a sentirse como cristianos de otra categoría, a sentirse como cristianos necesarios dentro de la iglesia, a sentirse más que otros por causa del conocimiento. Versículos 2 y 3. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El versículo 2, mis hermanos, en pocas palabras es lo siguiente. No tenemos conocimiento completo de nada. Nadie, incluso en la iglesia de Corintio, quien crea saberse más, no tiene conocimiento completo de todo. Y quien tiene un conocimiento debe de saber que su conocimiento es limitado. Toda cosa que crea saber aquel grupo de corintios, toda cosa que crea saber, debe de saber que no proviene de ellos mismos. Toda cosa que crea saber, debe de saber que proviene de Dios, que es un regalo de Dios y que nadie puede definir ni afirmar que conoce a Dios exhaustivamente. Porque aquella persona dentro de Corintio que diga, yo conozco a Dios de forma exhaustiva, yo conozco las profundidades de Dios de forma exhaustiva por causa de mi conocimiento, yo conozco cómo piensa Dios por causa de mi conocimiento, dice el apóstol Pablo, eso es orgullo en demasía. Y dice el apóstol Pablo, hey, pero hay un mejor conocimiento para todos ustedes. Hay un mejor conocimiento para todos ustedes. Y no es un conocimiento que tú puedas tener. No es un conocimiento que el ser humano pueda tener. Es un conocimiento que se quita del ser humano. Y es un conocimiento que es de Dios. Y el mejor conocimiento, mi amado hermano, es que seas conocido por Dios. Ese es el mejor conocimiento. Que seas conocido por Dios, que sepas que Dios te ama, que lo ames. Ese es el mejor conocimiento para todos nosotros. Hermanos, el punto de lo que está diciendo Pablo es que todo conocimiento que nosotros podamos adquirir a lo largo de los años, a lo largo de toda nuestra vida, al final del día, delante de Dios, es el kinder, es el kindergarten. Delante de los ojos de Dios, cualquier conocimiento que nosotros podamos tener es el kinder. No debemos jamás, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de nosotros, elevarnos por encima de los demás hermanos y pisotearlos. No, al contrario, dice el apóstol Pablo, si tú quieres conocer algo, si tú quieres saber dónde hay valor en el conocimiento, es que sepas que eres conocido por Dios. Amén, hermanos.
es que sepas que eres conocido por Dios. Y te pregunto, iglesia, ¿sabes que eres amado por Dios? ¿Eres conocido por Dios, iglesia? Te pregunto de nuevo, ¿eres conocido por Dios, iglesia? No, como que no están muy convencidos, hermanos. A ver, de nuevo, ¿eres conocido por Dios, iglesia? Eso, amén, mis hermanos, amén. Hermanos, y yo sé que también lo puedes decir, tú también. Hermanos, yo les puedo decir lo siguiente: mi alma, en el único lugar donde ha encontrado seguridad, estabilidad y consuelo, es solamente en la presencia de Cristo. No hay más, no hay más. Al ir indagando, al ir profundizando en su amor hacia mí, yo les puedo decir, hermanos, que me deja sin palabras, que me enternece, que me asombra, que me deja de rodillas. Porque, hermanos, lo que yo puedo ver en la escritura es que no había nada en mí para ser amado. No había motivo en mí para ser amado. Soy pecador, no hay más. Soy como un cadáver putrefacto frente a personas. Soy aborrecible en mi naturaleza. Delante de Dios tengo que estar fuera, a un lado, condenado directamente al lago del infierno, mis hermanos, al fuego del infierno. Porque en mi naturaleza soy pecador. Eso es lo que dice la Biblia sobre mí. Es el conocimiento que he adquirido de la Escritura. Pero Dios me amó desde la eternidad, porque eso también dice la Escritura. Y también dice la Escritura que no solamente fui amado desde la eternidad, sino que cuando aún no había nacido, aun cuando no existía todavía, yo ya era conocido por Dios. Es lo que dice la Biblia. Y a su tiempo Dios se encarnó y vivió la vida que no podía yo vivir jamás, en justicia, en verdad, delante del Padre. Y murió la muerte que no podía yo soportar. El infierno lo cargó Él sobre sus hombros y resucitó para darme vida. Y solamente en Él sé que soy amado. Sé que he sido amado. Sé que soy amado y sé que seré amado hasta el final de mis días. Y sé que cuando encare la muerte, porque todos la vamos a encarar, y sé que cuando encare la muerte delante del trono de la gracia, y cuando esté parado delante de ese trono de justicia y de verdad, no habrá nada en mí para ser rescatado ni justificado, sino que habrá todo habrá en Cristo, en Él, y Él me rescatará a mí. Hermanos, este conocimiento me ha vencido para siempre. Este conocimiento me ha dejado de rodillas delante del Señor con un corazón agradecido. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y ha traído esperanza, y ha traído futuro, y ha traído paz y tranquilidad a mi vida. Yo te pregunto a ti, mis hermanos, vuelvo y pregunto de nuevo: ¿eres conocido por Dios? Si tienes duda si has sido conocido por Dios, te pregunto: ¿por qué? Pastor, es que no soy un buen cristiano, he pecado. Pastor, es que me he alejado. Pastor, es que le he fallado constantemente. Iglesia, la marca de un verdadero cristiano no es que no peca. Una garantía es que en nuestra naturaleza de pecado vamos a pecar. Es una garantía. La marca de un verdadero cristiano es que se arrepiente, vive una vida en arrepentimiento, y que cuando falla vuelve a Dios. No huye. Y hermano, te digo a ti, no huyas. ¿Fallaste? No huyas, hermano, de Él. Es lo peor que tú puedes hacer, huir de Él. No te alejes de Él, vuelve a Él, entrega tu pecado, iglesia, entrega tu debilidad, enternece tu corazón al saber que eres conocido por Él. Hay algo que me ha gustado mucho cuando veo a personas que tienen Alzheimer. No sé si usted ha visto estos videos donde van y le preguntan a una persona que tiene Alzheimer su nombre, no sabe cómo se llama. Comidas favoritas, no sabe cuáles son sus comidas favoritas. Pero hay un video muy particular donde le preguntan a una señora: ¿sabes quién es Jesús? Y aquella señora comienza a pensar y dice: Jesús es mi Salvador. Jesús es quien me amó.
Jesús es mi Salvador. Hermano, como decía alguien, lo único que yo quiero saber es que yo era un gran pecador, pero tengo a un gran Salvador. En esto se resume el cristianismo. ¿Eres conocido por Dios, iglesia? Ese es el mejor conocimiento. Cuando tú sabes que eres conocido por Dios, hermano, ese es lo mejor que tú puedes tener. Es lo mejor que tú puedes saber. El que estés aquí, mi amado hermano, es una muy buena señal. El arrepentimiento que tienes constantemente delante de Dios en tu vida es una muy buena señal. Y la transformación de tu vida es otra muy buena señal. Pero nota el pasaje, hermanos. Nota el libro que nosotros estamos llevando. No solamente puedes ver que hay buena señal de que eres conocido por Dios, por lo que Dios ha hecho en ti. No, no, no. No solamente es eso, iglesia. Hay una muy buena señal también, y es la unidad que procuras en tu iglesia. Es todo el capítulo, que es todo lo que hemos visto, mi amado hermano, en 1 Corintios. Se demuestra con quienes te rodean. Y se nota con la actitud que nosotros tratamos a nuestros hermanos en Cristo. Aquí viene la pregunta de Juan capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú puedes decir, es que yo sí le amo a Dios, pero después tratas al hermano, como se dice coloquialmente, con las patas. Lo tratas muy mal, lo ves por encima del hombro, lo haces como menos. Hablas mal de él, hablas mal de ella, hablas chismes delante de él, delante de otras personas, lo calumnias o la calumnias, lo criticas o la criticas. Y entonces demuestras precisamente y vas demostrando que el amor que dices tener por Dios no lo estás demostrando con aquellos que te rodean. Estás faltando ante Dios. Y estás faltando, porque estás faltándole a tu hermano. Si no amas a tus hermanos, no digas que eres cristiano. Es fácil, hermanos, y aquí hablo a Iglesia Bíblica Dura para Anástasis. Es fácil amar a quienes nos caen bien en la iglesia. Pero ¿qué tal amar a los que no te caen tan bien dentro de la iglesia? Amar a los que te la ponen difícil ser cristiano y decir, ay, es que soy cristiano y tengo que amar a mi hermano. Allí demuestras que eres amado por Dios cuando amas a tu hermano, pero no solamente a tu hermano con el que te llevas bien en Cristo, cuando amas a tu hermano con el que no te llevas tan bien. Allí demuestras que eres amado por Dios, allí demuestras que tienes el conocimiento, el mayor conocimiento de todos. Como decía San Agustín, mis amados hermanos, ama et fac quod vis, ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras, porque ese haz lo que quieras, tú vas a hacerlo en amor, y lo vas a hacer en amor para con tus hermanos, considerándolos, hablando con ellos, hablando bien con ellos, teniendo la razón, sí, pero hablando con ellos como se debe hacer. Fíjense también lo que dice el apóstol Pablo. Vamos del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, otra vez. Me encanta el apóstol Pablo en estos versículos. Acerca de los ídolos, y comienza a hablar sobre el orgullo de los corintios. Y después el versículo 4. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y uno esperaría que ya va a hablar de los sacrificados a los ídolos. No. Fíjense lo que dice. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, otra vez el apóstol Pablo va a atacar directamente la actitud orgullosa
de estos corintios, con guante blanco de hecho. Vamos a la parte número 2 de esta predicación. Dios es el mayor, no nosotros. Dios es el mayor, no nosotros. Tertuliano de Cartago, mis hermanos, describe cómo era la vida comunitaria de los primeros cristianos. Él, como no creyente, primariamente visualizó, vislumbró cómo es que los primeros cristianos se comportaban entre sí. Y dice lo siguiente: a diferencia de los paganos, los cristianos aportan voluntariamente dinero a una caja común que no se gasta en banquetes lujosos, sino en alimentar y sepultar a los pobres, cuidar a los huérfanos y ancianos, ayudar a los náufragos y a quienes estaban en prisión o en las minas por su fe. Tertuliano, hermanos, relata que esta caridad era tan inusual en el mundo romano que los propios paganos al observarlos exclamaban con asombro: mirad y ved cómo se aman entre sí. Y añade Tertuliano: porque los paganos se odian entre sí, se comen unos a otros. Pero él observó: mirad y ved cómo se aman entre sí. Y después dice: mirad y ved cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras los paganos están dispuestos a matarse unos y otros. Precisamente por cómo era la iglesia de Cristo en los primeros años. Hermanos, el conocimiento que tenían algunos hermanos en Corinto no era equivocado. Ese es el punto de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo cuando dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esa frase que usted ve ahí en la escritura, esa frase los eruditos piensan que precisamente venía en la carta que le enviaron a Pablo. Así tal cual, y él la pone de forma igual. Un ídolo nada es en el mundo y hay más que, y solamente hay un solo Dios. El conocimiento que tenían estos hermanos, que podemos decir de conciencia fuerte, no era equivocado. El problema no era la verdad de lo que ellos estaban diciendo. El problema era la actitud que ellos tenían. Era una actitud poco cristiana y diabólica, lista para dividir a la iglesia como ya lo estaba haciendo. ¿Qué es lo que creían? Que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué más creían? Que solamente hay un Dios verdadero. ¿Esto es mentira? No, mentira, de hecho no es. Mentira no es. Todos aquellos que se levanten como dioses en este mundo son una invención humana y lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no escuchan. Nada es en el mundo un ídolo. Todos aquellos que se levanten como dioses en este mundo, llámese los dioses de los hindúes, llámese el budismo, llámese los musulmanes, llámense los judíos, no conocen a Dios, hermanos. No conocen a Dios. Solamente los cristianos conocemos a Dios porque Cristo precisamente le ha dado a conocer. El cristianismo en ese sentido, mis hermanos, es exclusivista. Claro que los corintios estaban diciendo verdad en ello y estaban actuando conforme a ello. Si un ídolo nada es, y los sacerdotes hacen todo eso, y todos ellos están haciendo toda una clase de circo, maroma y teatro, todo entonces es mentira. Es lo que decían en medio de Corintio. No, es que, a ver, al hermano este que llegó a pedirle un consejo al otro hermano, les decían: es que los ídolos nada son. Eso que tú ves ahí, nada es. Eso que están haciendo, el sacrificio, no vale, no tiene repercusión alguna. Es lo que estaban diciendo los hermanos en Corinto. Y el apóstol Pablo dice: claro, estás en lo correcto. Claro que estás en lo correcto. Y Pablo quiere hablar de eso, pero antes quiere trabajar en los corazones de forma pastoral. Hermanos, y antes de que nosotros entremos a los temas de la conciencia cristiana, antes de que hablemos de los elementos de la música secular, antes de que hablemos de las películas, antes de que hablemos del cine, antes de que hablemos de la comida, antes de que hablemos de la ropa, antes de que hablemos de todo este tipo de cosas, el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos una actitud adecuada, tanto de la parte débil como de la parte fuerte, tanto de aquel que puede ser lógico y puede tener un gran conocimiento como aquel que no lo tiene.
El apóstol Pablo quiere que nosotros no nos creamos mejores que nuestros hermanos. El apóstol Pablo quiere que no confiemos en nuestro propio razonamiento, sino que confiemos en la verdad de la palabra de Dios revelada, y que si la palabra del Señor deja algunos asuntos abiertos a discusión en donde no hay injerencia de la palabra de Dios, entonces podemos tener libertad de opinión, podemos tener libertad en cuanto a eso. Pero quiere dejar algo bien en claro, que cuando un hermano tome posición a favor y otro hermano tome posición en contra, no se coman entre sí, no se critiquen entre sí, sino que mantengan una unidad en la diversidad. Y de hecho, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo cuando está hablando de que tenemos un Dios y Padre, quien creó todas las cosas, y porque nosotros somos parte de Él, y a Jesucristo quien nos ha redimido, y que nosotros somos para Él, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el conocimiento que ustedes tienen, Corintios, es filosófico, es adecuado, es correcto, pero no es completo. Les falta el aspecto teológico. Tienen un conocimiento adecuado, sí, pero les falta el aspecto teológico. Y más adelante les va a decir: ok, sabemos que los dioses no son nada, pero también sabemos que detrás de cada ídolo hay un Ben Elim, hay un demonio, hay un hijo de Dios en contra. Así que sí tiene cosas que ver. Más adelante lo va a decir, de hecho, en 1 Corintios capítulo 10. No, el problema aquí es que no tengan un corazón orgulloso, que amen a sus hermanos en Cristo. Y ahora nos dice que mucho de lo que podemos creer es limitado. No pensemos que tengamos la razón en todo. Hermanos, ahí te va. No me respondas. Te pregunto, ¿tienes la razón en todo? Uno puede decir: no tengo la razón en todo. Pero a la hora de platicar, no, es que así son las cosas. En serio, así son las cosas. Miren, les voy a poner un ejemplo que ya no es de conciencia, pero que hace unos años sí era de conciencia. O no sé, ¿verdad? Luego tal vez chance y tenemos algunos resquicios de eso. Ir al cine. Tal vez usted no sabía, pero hace unos años atrás yo tengo un libro que dice: un cristiano no va al cine. Así dice, hermanos. Un cristiano no va al cine. Y usted dice: caray, pues ¿qué pasó? Bueno, esos eran elementos de la conciencia en todo. Pues teníamos a cristianos que decían: hermanos, lo que pasa es que podemos ir al cine, las películas en sí mismo no son malas, forman parte del arte. Claro que hay películas que podemos evitar, pero hay películas que podemos ver. Y los otros hermanos decían: no vas a ir al cine. Pero hermano, ¿por qué no vas a ir al cine? Porque la Biblia dice que no nos vamos a sentar en silla de escarnecedores. No les estoy bromeando, hermanos. Entonces de este lado decían: tengo la razón en esto. Tengo la razón en esto. Y después del otro lado decían: no, es que yo tengo la razón en esto. ¿Y qué es lo que pasaba? Se peleaban entre ellos. Había división entre ellos. Unos hacían sus grupos para acá y otros hacían sus grupos para allá. ¿Y qué pasaba en la iglesia? Había división. Unos pensando que tenían razón y otros pensando que tenían toda la razón. Pero ninguno de ellos pensando que podía estar equivocado. Y en humildad poder escuchar al otro hermano para así tomar una decisión adecuada y sabia en medio de esos. Sí, hermanos, los corintios estaban en lo correcto filosóficamente, pero aún no se estaban dando cuenta de su arrogancia. Sí, Dios es poderoso, Él creó todas las cosas, de Él proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Hermano, ponga ahí ¿cómo se llama? Subráyele ahí. Nosotros somos para Él. ¿Qué más dice? Un Señor Jesucristo, por medio de Él son todas las cosas, y nosotros, subráyale allí, nosotros por medio de Él. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo: hay algo que les hace falta en su cosmovisión, y es que no están tomando en cuenta la verdad, la razón, están sabiendo debatir, pero no están tomando en cuenta todo el panorama. Les hace falta esto: Dios es el dueño de todo. Toda la humanidad le pertenece a Dios. No hay nadie en el mundo que no le pertenezca a Dios, visible o invisible.
Todo es posesión de Dios. Pero solamente aquellos que son salvos, y por eso les dije, anótelo, son para Él. O sea, que tengamos relación con Él, que seamos restaurados, que podamos darle gloria a nuestro diario vivir, que seamos hijos de Él. Solamente aquellos que han sido restaurados por Cristo. Por medio de Cristo tenemos todo esto. Hermanos, ¿qué lección de humildad más grande nos está dando el apóstol Pablo? A través del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Si nos creemos ser algo, no somos nadie. Si acaso es que somos algo, es por causa de Cristo en nosotros. Es porque le pertenecemos a Dios. Es porque Él nos ha amado. Hermanos, es lo que te está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué posees hoy? ¿Qué posees hoy que no provenga de Dios? ¿Qué posees hoy que no provenga de Dios? Nada, ese es el punto, nada. Corintios, nada de lo que tienen, nada de lo que conocen, nada de lo que se jactan tener, pertenece a ustedes, le pertenece a Dios y Él se los ha dado porque Él así lo quiso, porque Dios es maravilloso, porque Dios es grande. Dios así es, nosotros no, nosotros no. A veces me da muchas náuseas ver a pastores que se elevan por encima de la congregación pensando que son un cristiano distinto y que se le debe de tratar con reverencia y que se le debe de llamar de ciertas formas. No. Yo como pastor, hermanos, soy una oveja de Cristo también y no soy diferente a usted. Yo como pastor también soy pecador y no soy diferente a usted. Yo como pastor tengo problemas, así como usted también los tiene. Somos ovejas de Cristo. Dios es el grande, nosotros no, hermanos. Dios es el maravilloso, nosotros no. Dios es el necesario, nosotros no. Nosotros no. Entonces el trato que nosotros debemos de tener con nuestro hermano, cualquiera que sea, ¿cómo debe de ser? Con humildad, hermanos. Como dice Filipenses 2, viendo a nuestro hermano como mayor que a nosotros mismos. Porque ese hermano al cual amas, sabes que tiene el mismo Dios que tú, pero al hermano que te cae mal, al hermano que te ha causado dolor, al hermano que ha hablado mal de ti, ¿qué crees? También tiene ese mismo Dios. También tiene el mismo Dios. También ha sido comprado con la misma sangre. Aún más, y redoblo aquí la apuesta. Y aquí, hermano, tú tienes que ser bien sagaz en ello. Ama a tu hermano, por más difícil que éste sea. Pastores que a veces me dan ganas de ahorcarlo, de ahorcarla por semejante actitud tan terrible. Sí, a veces vamos a tener actitudes despreciables, hermanos, dentro de la iglesia. Sí, eso es cierto. A veces vamos a mirar a otros hermanos por encima del hombro. Sí, también es cierto. A veces vamos a esparcir chismes para quedar mejor parado frente a otros. Pero dime, hermano amado, ¿tú eres diferente? ¿No has hecho tú las mismas cosas también en alguna ocasión? ¿No has tú actuado mal también con otros hermanos? ¿No has hablado mal tú también en contra de otros hermanos? ¿No has pecado tú también contra otros de tus hermanos? Sí, la respuesta es sí, lo has hecho. No somos diferentes unos a otros, es el punto. Tenemos el mismo Dios y debemos de evitar este tipo de actitudes y debemos de hacerlas a un lado y debemos de morir a este tipo de actitudes que son adversas, que parten del orgullo para quedar nosotros bien parados y hacer quedar mal a otros en ese sentido. No es una actitud cristiana, de hecho. Ese es el punto del Pablo. Somos hijos de un mismo Padre, somos comprados por la sangre gloriosa de Cristo, somos hermanos en Cristo. Así que dejemos este tipo de actitudes, hermanos. Dejemos todo tipo de actitudes que nos den aires de superioridad. Dejemos todo tipo de actitudes que nos hagan pensar que somos diferentes, que nos hagan pensar que somos mayores, que nos hagan pensar que somos necesarios dentro de las iglesias, porque no lo somos, hermanos. Porque no lo somos. Dios levanta hermanos y siempre va a haber, Dios va a proveer hermanos para que hagan las cosas. Eso no significa que no tomemos responsabilidad de lo que nos corresponde. ¿Por qué razón? Porque somos diferentes, hermanos, unos con otros.
Yo tengo debilidades, sí, hermanos, obviamente yo tengo debilidades. Yo tengo debilidades donde tú tienes fortalezas, donde usted tiene fortalezas. Y usted tiene debilidades donde otros tienen fortalezas. Hace unos días platicaba con un pastor muy querido y me decía lo siguiente, fíjense, gracias a Dios que el Señor obró. Me decía lo siguiente, pastor, lo que pasa es que quería platicar con usted porque quería desahogarme, quería platicar con usted. Y me dice, lo que pasa es que dentro de mi congregación, un hermano, así, con estas características, que se las cree que se las sabe de todas a todas, dice, un hermano está empezando a hacer división dentro de la iglesia. Digo, ¿cómo, hermano? ¿Qué pasó? Y ella me empezó a contar, lo que pasa es que agarró a dos familias y les empezó a meter sus ideas divisivas. De hecho, eran divisivas, que una iglesia estuviera divisivas. Dividir la iglesia, que unos se fueran para otro lado y otros se quedaran en otro lado. Dividir la iglesia, así tal cual. Y entonces me dice el hermano, yo estaba sufriendo todos estos meses por esta actitud y estaba orando al Señor para que estos hermanos desistieran de esa actitud. Dice, pero gracias a Dios, pastor, gracias a Dios, mire, gracias a Dios. La semana pasada los hermanos desistieron. Ese hermano sobre todo desistió. Pudieron hablar claramente otros hermanos con él y el hermano desistió de eso, recapacitó y dice que va a continuar fomentando la unidad dentro de su congregación. Gracias a Dios por eso. Esos son casos buenos, son casos bonitos donde se quiebra la división, se desiste de la división. No así, hermanos. Ustedes deben de saber, y ya se los he dicho, pero para quienes no lo sepan, cuando yo estaba haciendo ministerio en Guadalajara, estuve en 2 iglesias. Esas 2 iglesias no existen. Yo no las dividí, hermanos. Esas 2 iglesias no existen hoy. No existen. La primera, una iglesia de más de 180 personas. ¿Qué quedó de esa iglesia? No están. Era una iglesia preciosa. ¿Qué pasó? Pregúntenme qué pasó, hermanos. Gracias, Sergio. Lo que pasó, hermanos, fue orgullo. Fue orgullo. Orgullo de los líderes. No se pusieron de acuerdo y terminaron a piñas ambos. Terminaron en contra. Terminaron diciéndose sus cosas y la iglesia terminó. El local se quedó. La iglesia terminó. La segunda iglesia, un estrato de la congregación decía, no hay que buscar otro lugar, porque rentaba, no hay que buscar otro lugar, aquí mira, hay pastito, aquí está muy bonito. Otros decían, no, tenemos que buscar un lugar para que podamos reunirnos. ¿Qué pasó al final, hermanos? Ganaron los del pastito, pero ya no pudieron pagar el lugar. ¿Qué pasó con aquella iglesia? Se terminó. Y uno dice, oye, por un pasto voy a querer. Sí, hermanos, se deberían de ver. Por un pasto. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el orgullo te lleva a querer tener razón y a imponerlo y a imponerte. Hermanos, ya como conclusión, Satanás busca la destrucción de nuestra iglesia. No estoy hablando ya de Corintio, estoy hablando de Anástasis. Busca la destrucción de nuestra iglesia. Abran bien los ojos, oren por su iglesia, oren por la unidad de la iglesia. Dejen la crítica, dejen los chismes, dejen la calumnia, no busquen ganar en absolutamente nada. No estamos compitiendo por absolutamente nada dentro de la iglesia. Busca al contrario edificar a tu hermano en Cristo. Esfuérzate por amar a tus hermanos, sobre todo a los hermanos más difíciles, a los que te cuesta amar. Esfuérzate por amar unos a otros. De otra forma, si no lo haces, hermano, la división no comienza en una iglesia haciendo grupos, la división comienza en tu corazón. Si no te esfuerzas por amar a tu hermano en Cristo, vas a terminar haciendo grupos y dividiéndote en tu propio corazón y dividiendo así a la iglesia, y al final del día terminarás pecando contra tus hermanos en Cristo. Y cuando pecas contra tus hermanos en Cristo, pecas contra Dios. No es cosa simple. No es cosa simple. Por eso es tan
terrible la calumnia, por eso es tan terrible los chismes, por eso es tan terrible la murmuración. Diabolos, de donde viene la palabra diablo, es la calumnia. Nosotros nos convertimos en diablo, igual que el enemigo, empezando a calumniar a nuestros hermanos. Dejen eso, hermanos, dejen eso, háganlo a un lado, porque si no va a haber división al final. Hermanos, y antes de revisar cualquier elemento de la conciencia, el Espíritu Santo inspira a Pablo precisamente para que nos amemos unos a otros, para que nos perdonemos unos a otros, para recordar cuál es la actitud cristiana. Si tienes algo contra tu hermano, habla con tu hermano, no con otro, habla con tu hermano. Y que todo tipo de elementos se mantengan entre dos personas como mínimo, no más. Que puedas arreglar las cosas de esa forma. Todo lo contrario es precisamente fallarle a Cristo quien te salvó. Es fallarle al amor que Dios le tiene a su iglesia. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. La próxima semana hablaremos sobre una introducción más a los elementos de la conciencia y la libertad en Cristo. Pero me llama la atención precisamente lo que el apóstol Pablo tiene para nosotros en este día. Oramos, iglesia, cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Padre, porque nos recuerdas precisamente cuál es la actitud cristiana a la cual nos has llamado. Donde recuerdas, mi Padre, a través de esta carta de Pablo a los Corintios, lo delicado, mi Señor, que son los pecados como el orgullo. Hay muchas ocasiones en que vamos a tener razón en varios asuntos que vamos a deliberar. Pero, Señor, oramos para que tu iglesia, mi Padre, no tenga esta actitud, mi Dios. No tenga una actitud de levantarse por sobre otros hermanos. No tengamos, mi Señor, una actitud donde hacemos menos a los hermanos. Queda claro, mi Padre, que nos llamas a conocerte más, que nos llamas a profundizar más, que nos llamas a leer más. Eso es algo muy bueno, mi Padre. Te conocemos y te damos gloria en medio de ello. Sin embargo, mi Padre, nos llamas a que analicemos nuestros corazones, a que veamos todo resquicio de pecado en nuestros corazones, precisamente para que, si hay orgullo en nuestro corazón, si hay soberbia en nuestro corazón, la eliminemos, mi Dios, con tu gracia. Te necesitamos, mi Padre, en esta tu iglesia. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu bondad, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu gracia, mi Dios, para amar a nuestros hermanos en Cristo. Oro, mi Dios, para que usted siga trabajando en nuestros corazones, para que haga desistir en cada corazón que quiera hacer división en esta iglesia, que puedan desistir, Señor. Desistir de cualquier tipo de división, que pueda desistir todo tipo de murmuración, todo tipo de calumnia, Señor. Que los hermanos vayan creciendo cada vez, mi Señor, más y más, en amor hacia cada uno de los hermanos. Sabemos, mi Dios, que hay hermanos fáciles de amar, pero también sabemos que hay una realidad, es que no todos los hermanos son fáciles de amar, Señor. Y aquí es donde te pedimos y te imploramos y te rogamos que nos ayudes, mi Dios, a amarnos los unos a los otros. Que en esta iglesia, mi Padre, no haya división por pastos, por vasos, por platos, por rollos, por cosas tan simples, por opiniones. No, mi Señor, que podamos ser guiados por la verdad, pero como dice tu palabra, guiados en amor por la verdad, en asuntos que tienen que ver de opinión. Mi Señor, cuando se trate de asuntos de pecado, danos la sabiduría para tratar todos los asuntos de pecado. Tanto los asuntos, mi Señor, que tienen que ver como reprensión,
como también asuntos que tienen que ver con disciplina, donde ya entra toda la iglesia por asuntos de pecado. Te rogamos, mi Señor, por sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.